¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga de Subiendo de nivel con las mejores habilidades. Continuando con la historia, el prota se encontraba peleando ahora mismo contra su doppelganger. Al parecer la pelea estaba bastante reñida. El prota terminó activando su habilidad salto aéreo para alejarse un poco y crear algo de distancia, mientras que se encontraba invocando múltiples flechas de hielo. Y para potenciar aún más su habilidad, el chico terminó activando la aceleración mágica. El contrincante del prota se vio superado en ese momento, se terminó activando su habilidad bloqueo absoluto del primer ataque. El doppelganger, observando esto, se encontraba mencionando que es una habilidad bastante difícil de conseguir, realmente le parecía sorprendente. Y además, añadía que eso le parecía muy divertido. Un rato después, este comenzaba a balancear su espada con fuerza y se lanzaba de frente hacia el prota, mientras que el fantasma preguntaba qué era lo que estaba sucediendo. El fantasma le preguntaba al doppelganger por qué estaba combinando la esgrima de otra persona con la suya propia. El apóstol dijo que la esgrima del héroe siempre le había interesado desde antes. En medio del combate, el prota se encontraba algo preocupado, pensando que definitivamente es fuerte, ya que aplicó la espada de la cicatriz de la tormenta a su propio estilo, pero eso no es todo. Tae-san activó su habilidad de libertad de elección, intercambiando su agilidad por la fuerza, preparándose así para asestar un poderoso ataque en contra de aquel apóstol. El apóstol se preguntaba qué era lo que estaba sucediendo. El apóstol, observando la habilidad que había utilizado el prota, hizo exactamente lo mismo, intercambiando su agilidad por la fuerza, a lo que el prota le dijo que ya era demasiado tarde. Tae-san terminó activando la bola de fuego de Marcosias, preparándose para realizar un ataque a quemarropa. El apóstol no se lo podía creer. La explosión fue inminente, las llamas comenzaron a envolver todo aquel espacio de combate. Observando la situación, el fantasma dijo que era bueno, así debería de ser desde el comienzo. El sistema anunciaba lo siguiente: Malesten había activado la resistencia, el ataque mortal había sido anulado, durante un segundo todo el daño sería reducido a cero. El apóstol, observando la situación, comenzaba a mencionar que era increíble, ya que es la primera vez que pierde de esa manera. Y observando en la dirección donde se suponía que se encontraba el dios, el apóstol le dijo a este último que tenía que disculparse. Sonriendo, el apóstol le dijo a su dios que le agradecía sus palabras, y eso había sido todo. Observando el verdadero rostro de Malesten, este le menciona al prota que había sido un placer después de tanto tiempo. El sistema le dijo al chico que había completado la misión de Papsha, y su nivel ahora mismo había aumentado. La habilidad de crecimiento espiritual había sido activada. Esta habilidad terminó aumentando la maestría de todas las habilidades, a excepción de esta misma habilidad en particular. El fantasma le preguntaba al prota si acaso todo eso era real. Tae-san dijo que la maestría de todas sus habilidades había subido entre un 2 y un 3%. Incluso la magia negra, que ni siquiera había utilizado varias veces, estaba incluida. Tae-san pensó que tenía aproximadamente unas 80 habilidades, y con un cálculo simple había aumentado en un 200% todas sus habilidades. El sistema le notificó a Tae-san que la maestría de Calma había llegado al 100%. Calma había evolucionado a la habilidad especial permanente Claridad de la Mente. Claridad de la Mente, maestría de la habilidad 1%, Mente inquebrantable, Voluntad inmutable. Habilidad especial permanente Línea de la Muerte, maestría de la habilidad 100%. Puede detectar cuando se está en peligro de muerte, se activa en todas las crisis. Papsha le ofrecía al prota un contrato de apóstol, a lo que el chico inmediatamente terminó rechazando aquella oferta, mientras que el fantasma mencionaba que siempre se ha mantenido firme. La influencia de Papsha se había reducido, había superado incluso la prueba de Papsha. Papsha le otorgaba una recompensa. Había recibido como recompensa la daga del que había aprobado. Daga del aprobado, más 25 puntos de ataque, una recompensa otorgada por el dios de las pruebas. Y además, este también es un equipo especial. Tae-san dijo que entonces es momento de cambiar armas. Se había completado la prueba, se le otorgaban recompensas adicionales. Había obtenido la habilidad especial permanente Espíritu del que ha aprobado. Espíritu del que ha aprobado, has vencido a tu otro yo. Y en caso de enfrentar la muerte, su alma enfrentará la prueba de Papsha. Esta habilidad solamente puede utilizarse una única vez. El prota le preguntaba al fantasma si sabía qué significaba lo de antes. El fantasma le dijo que no sabía con la prueba, pero entendía el significado, pues cuando se acerque a su muerte generalmente es una habilidad que extiende un poco más la vida. Tae-san preguntaba si acaso eso es como una segunda vida, a lo que el fantasma le dijo que probablemente. El prota le dijo que entonces parece que tendría que enfrentarse a más dificultades en el futuro. Pero ¿por qué tomó Malesten esa decisión? Ya que los apóstoles tienen un contrato con el dios que atan sus almas incluso después de su propia muerte. El fantasma le dijo al prota que bueno, incluso personas con talento, suerte y habilidad encuentran casi imposible superar los laberintos. Y algunos de estos terminan desanimándose y terminan abandonándolo todo. Y aquellos que temen a la muerte terminan aceptando la oferta de apóstol. Y como mantienen su poder intacto resulta bastante tentador. Tae-san preguntó si entonces no se quiere renunciar a lo que se había acumulado. El fantasma le dijo al prota que sí, ya que al parecer se pierde todo.
Pero si aceptas el contrato del apóstol, en lugar de perderlo todo estarías atado al Dios para siempre, y podría mantener su propia identidad. Y no hay una respuesta correcta sobre lo que es más doloroso, aunque bueno, Malestan eligió la segunda opción. Y esa no es una mala historia después de todo, así que tenía que pensárselo con calma. Tarzan le dijo al fantasma que él creía que no lo necesitaba. El fantasma le dijo al prota que él pensaba lo mismo, entonces tenían que dejar de lado las preocupaciones y empezar a moverse rápidamente. Tiempo después, el prota se encontraba en el piso 22, en la sala secreta de ese piso. Terminó encontrando el collar de luna negra, el cual proporciona 5 puntos de defensa, 3 puntos de habilidad, 10 puntos de inteligencia y es un collar mágico. Y el poder del hechizo contenido es bastante útil. Tarzan, observando el objeto, dijo que con esas estadísticas hay razones suficientes para cambiarlo. Tiempo después, el prota terminó derrotando al espíritu de hielo de nivel intermedio del laberinto. El nivel del prota había aumentado y también había aumentado su poder de fuego. Tarzan terminó recibiendo un libro de hechizos oscuros, un libro que contiene secretos de la magia negra, se vende bastante caro en las tiendas. Además de eso, también terminó recibiendo el protector de muñecas de cuero de dragón, el cual proporciona 30 puntos de defensa y 10 puntos de ataque. Protectores de muñeca hechos con el cuero de un dragón. El cuero es duro y afilado, protegerá a su dueño de cualquier cosa. Cambiamos de escena y ahora nos encontramos en el piso 23 del laberinto. Tarzan, luego de llegar a una ubicación, terminó activando su habilidad de reconocimiento. Dándose cuenta de la pista, el prota mencionaba que al parecer era eso, derrumbando aquel pequeño ladrillo una puerta se abrió justo delante del prota. Tarzan recordó lo que le había dicho el fantasma loco, que tenía que derrotar al jefe del cuarto secreto que se encuentra en el piso 23 y regresar a él. Tarzan dijo en ese momento que entonces tenía que derrotar a ese jefe oculto, y al completar esa misión también terminaría la tarea que le había dado ese tipo, así que tenía que comenzar de inmediato. La ubicación en la cual se encuentra el prota ahora mismo era un bosque bastante llamativo. El fantasma le dijo al prota que podía sentir una energía bastante poderosa. El chico le dijo que así es, el aire había cambiado, es difícil incluso poder respirar. Dándose cuenta de una figura que se encontraba al frente, Tarzan preguntaba si acaso era eso. Una criatura comenzaba a caminar en dirección hacia el prota, preguntando si acaso era un humano, ¿qué hacía un humano en ese sitio? Este reno resultó ser un alto comandante del viento, Kashipa. Tarzan le dijo que había recibido una solicitud del espíritu blanco. El espíritu de viento le preguntó al prota si acaso se refería a ese joven espíritu elemental. ¿Ese ser le había pedido que lo acabara? El espíritu de viento dijo que esa cosa estaba corrompida. Es un elemento distorsionado sin verdadera inteligencia, y si seguía sus instrucciones la destrucción llegaría eventualmente a él. Así que tenía que regresar por donde había venido, eso era todo lo que debía de hacer como humano. Tarzan, ante estas palabras, comenzaba a dejar salir una gran cantidad de su energía mientras le respondía que lo sentía, pero esa era su misión. Apuntando al espíritu de viento con su espada de fuego, la cual terminó creando un círculo de fuego alrededor de ambos. El espíritu se veía bastante furioso por lo que estaba haciendo el prota. Kashipa había invocado al ciervo que camina por el sendero del viento. Le dijo al prota que a pesar de haberle mostrado misericordia a un humilde humano, ¿cómo se atrevía a quemar su tierra por sus insignificantes objetivos? A pesar de esto, Tarzan se mantenía firme. Con una sonrisa le preguntaba al espíritu que a qué se refería con misericordia, ya que eso no es algo que se deba de otorgar. Enojado, el espíritu le dijo al prota que le haría pagar y ahora mismo tenía que perecer. Terminó realizando un poderoso ataque de viento que iba en dirección hacia el prota. El chico le respondió que no necesitaba que le tuviese piedad, porque iba a seguir adelante sea como sea, así que le pedía al espíritu que lo atacara de frente. El espíritu llamaba al prota mocoso mientras le decía al chico que iba a terminar pereciendo por su arrogancia, realizando múltiples ataques de viento en dirección hacia el prota. Tarzan, mientras se movía a gran velocidad, terminó activando su habilidad de reconocimiento. Tarzan comenzó a pensar que las aspas de viento son visibles, y rápidamente comenzaba a repeler todas y cada una de ellas utilizando sus espadas. El espíritu le dijo al prota que entonces es un humano que está al nivel de derrotar al golem que había creado el rey. Reuniendo múltiples corrientes de viento para realizar una enorme bola, le dijo al prota que eso era todo lo que podía hacer, así que no podría vencerlo. Lanzándole aquel ataque al prota, le dijo al chico que simplemente tenía que volver a la naturaleza. Aquellas corrientes de viento eran bastante fuertes ya que empujaban al prota hacia atrás, aunque no le hacían nada de daño. El sistema le mencionaba al prota que se había activado la anulación de ataque. Tarzan había activado la aceleración y al mismo tiempo había activado el salto aéreo. En esa posición, Tarzan terminó activando el ataque contundente, preparándose para golpear al reno con todas sus fuerzas, pero este último terminó generando un escudo de viento para repeler el ataque del prota, dejando a Tarzan sorprendido. El espíritu le dijo al prota que era increíble, ahora podía entender por qué ningún espíritu de nivel medio o bajo podían detenerlo. Pero eso era todo, el prota no se encontraba a su nivel. Tarzan comenzó a pensar que eso era cierto, ya que la aceleración, la fuerza y el derrame no habían funcionado contra él. Pero no son las únicas técnicas que él posee, y las habilidades del espíritu de viento están más enfocadas en la defensa que en el ataque, y probablemente lo más difícil en esa situación sea
Después de desactivar la habilidad de anulación de ataque, la ventana no había vuelto a aparecer, por lo cual no podía responder por adelantado así. Aún así, una expresión de confianza se mostró en el rostro de Tae-san. ¿Acaso es una especie de técnica espiritual? El reno le preguntaba al prota qué demonios pensaba hacer, porque lo miraba de esa forma. Tae-san, enfocándose en su objetivo, pensaba que él también quería aprender esa habilidad. El chico terminó activando la habilidad Vegetación Retorcida de Decarabia. El prota pensó que esa habilidad se suprime mediante la magia negra, así que tenía una compatibilidad superior con los espíritus. El reno le dijo al prota que él no es un demonio, entonces ¿cómo se atrevía a intentar contaminarlo con su poder retorcido? Las raíces se encontraban acercándose al reno, pero ninguna de ellas terminaron haciéndole daño. El fantasma le dijo al prota que de verdad había funcionado, ya que su escudo de viento no pudo detener las ramas de la magia negra. Tae-san inmediatamente terminó activando las llamas falsas de Marcosias. Tae-san le dijo al fantasma que sí, ya que las llamas son una sustancia que tienen forma de llama y que dan daño continuo, entonces tenía que ver cuánto podía soportar. Las raíces terminaron deteniendo al espíritu de viento, mientras que las llamas del prota terminaron alcanzándolo en ese instante, causándole 210 puntos de daño. El espíritu le dijo al prota que su rey lo terminaría juzgando y pagaría con la pena de muerte por atreverse a tocar a un espíritu. Tae-san le preguntaba si acaso el rey de los espíritus también se encontraba allí. El reno le dijo al prota que éste habita en lo más profundo, en un lugar al que nunca podría llegar, pero estaba completamente seguro de que sería castigado por su arrogancia al desafiarlos. Tae-san le dijo al reno que el castigo del cual le hablaba no le preocupaba lo suficiente. El reno le preguntaba al prota que cómo se atrevía un simple humano, pero inmediatamente la espada del prota terminó alcanzando al reno. El sistema notificaba entonces que había ganado contra Kashipa, el espíritu mayor del viento verde, y gracias a esto el nivel del prota terminó subiendo 3 veces. Además, su poder espiritual se había activado de forma permanente, la fuerza aumentaba en 32 puntos, la inteligencia en 22 y el mana en 60 puntos. Además de eso, obtuvo la habilidad espiritual Ciervo que camina por el sendero del viento. El fantasma le dijo al prota que se la había ganado. La habilidad Ciervo que camina por el camino del viento tiene un costo de 100 puntos de maná y tiene una comprensión de la habilidad del 1%. Dentro de 30 minutos, un espíritu es creado por el viento capaz de ejercer influencia sobre él mientras la habilidad se encuentra activa. El prota terminó activando aquella habilidad y pensaba si acaso es así, aunque todavía era muy inestable. Y es como si fuese a romperse en cualquier momento. Y además, ese también es un artículo de fundición el cual había conseguido. Núcleo espiritual superior, un núcleo de un espíritu único y fuerte. Si la naturaleza no tuviese un yo, se convertiría en un espíritu. La energía espiritual desata muchos espíritus que estaban atados, entre ellos el espíritu del viento tiene la probabilidad de volar por los cielos y no de estar atado. Parece que si lo utilizaba en un equipo específico obtendría poderes especiales. Luego de eso, Tae-san seguía caminando por el piso número 23, preguntándole al fantasma si acaso había visto alguna vez al Rey Espíritu. El fantasma le dijo al prota que lo había visto pero no le interesaba, ya que este es uno de los guías para el pecado. El prota le preguntaba al fantasma si acaso es un aventurero, y no un monstruo o un NPC. El fantasma le dijo al prota que después de todo los espíritus son parte de una especie como los demonios y los humanos. Y ahora que lo pensaba, él también había ayudado a acabar con su vida. De ser así, entonces su nuevo propósito es encontrarlo y que el prota lo acabe también. Tae-san le dijo al fantasma que tenían que proponerse eso para más adelante, para después de derrotar al resto y regresar al piso 20. Tiempo después, Tae-san terminó derrotando al espíritu de viento de nivel intermedio y es el jefe del piso 23. Había derrotado un espíritu de viento de nivel medio. El nivel de Tae-san había subido, el chico finalmente había llegado al nivel 55. Su poder espiritual se había activado, la fuerza aumentaba en 15 puntos, la destreza aumentaba en 18 puntos, todas estas de forma permanente. Al utilizar el sistema de laberintos, había llegado al principio del nivel que el mago deseaba, y un mago que disfruta de su crecimiento le otorgaría privilegios especiales. Tae-san se encontraba confundido por esto. El sistema le mostraba lo siguiente: elige tu recompensa. Opción 1, provisión de equipos especiales. Opción 2, dominio de las habilidades específicas. Opción 3, aumento permanente de ciertas estadísticas. Opción 4, conocimiento general del laberinto. Opción 5, alguna de las verdades ocultas del laberinto. Opción 6, un dato que deseara. Sin embargo, tenía que recordar que existían condiciones y restricciones. El fantasma le preguntaba al prota que por qué le daban eso tan pronto, cuando a él le había costado mucho tiempo. El fantasma le dijo al prota que tenía que elegir los equipos, ya que siempre le daban cosas bastante buenas. No están al nivel del arma que le había entregado y mucho menos del anillo que tiene. Es un equipo para el cual el prota tendría que bajar 10 pisos más para poder conseguirlo. Tae-san dijo que si las recompensas son similares, aumentaría el nivel de las habilidades en proporción aproximada de un 3 a 4%. O también podría elegir una de las otras opciones. El quinto sería información sobre los dioses, magos, monstruos, NPC relacionados y no estaba para nada mal, pero creía que debía de elegir fielmente la sexta opción. Justo en ese momento un muro se alzó justo delante del prota.
Recordemos que la opción número 6 es un dato que el prota deseara. Aquel muro que se había alzado justo delante del prota comenzaba a hablar. Le dijo al chico que él es un sirviente del gran mago. Esta criatura se presentó como Balbabamba, el que lo ve todo con sus ojos, y el prota que desciende del laberinto de los magos, que era lo que deseaba saber para llamarlo. El fantasma le preguntó al prota que si acaso no le iba a responder, pero el prota le preguntaba que quién era. El fantasma le dijo al prota que es una especie de guía que proporciona estrategias básicas. Aparece de vez en cuando bajas el laberinto y te da cierta información y a veces ayuda. El muro le dijo al prota que él es un sirviente del mago y ese es un laberinto creado por él y la ley absoluta estaba en sus manos. Lo mismo ocurría con el conocimiento, lo sabía todo, tenía que hacerle la pregunta que deseara. Y él se encargaría de darle una respuesta acorde a la pregunta. Tae-san comenzó a pensar que había aprendido mucho sobre habilidades a lo largo del camino, incluso las que eran casi imposibles de aprender, habilidades que incluso los aventureros que se adentran en las profundidades desconocían. Fue entonces cuando Tae-san decidió hablar, tenía que dejarle preguntar sobre las condiciones para adquirir habilidades. ¿Acaso las habilidades estaban diseñadas por el propio mago o se hacían según las condiciones? La piedra le dijo al prota que la pregunta se había hecho, ¿y acaso esta era una cuestión de lo que había sido primero el huevo o la gallina? Y entendía perfectamente por qué el prota hacía aquella pregunta. A pesar de que había pasado mucho tiempo desde que las habilidades fueron establecidas, nadie jamás había preguntado por ellas. Con el tiempo dejó de esperar que alguien le hiciera esa pregunta. Tae-san le dijo que entonces qué era lo que tenía para decir. El muro le dijo al prota que le respondería, las habilidades no fueron creadas. Las habilidades se crean cuando se logra una hazaña irrazonable o se realizaba algo repetitivo, y una vez que se desarrolla una habilidad se vuelve fija y otros pueden aprenderla. Y al mismo tiempo las habilidades son dadas por la gracia del mago. Tae-san pensó que lo suponía, pero no estaba del todo seguro, así que de ser así podría volverse incluso mucho más fuerte que en su vida anterior. Balbabamba le dijo al prota que era un sujeto muy interesante, le preguntó al chico si acaso había respondido bien su pregunta. Tae-san le dijo que así había sido. El muro le dijo al prota que entonces ahora pasaría a decirle las condiciones. Observando al muro, el prota comenzó a pensar que tras elegir una opción existían sus condiciones tal y como se había indicado en la ventana. El muro le dijo al prota que no tenía que contarle a nadie lo que había aprendido, ya que si la información llegase a fluir, el monstruo comenzaba a llamar la atención del prota mientras desaparecía delante del chico, afirmándole a Tae-san que llegaría hasta donde se encontrara y acabaría con su vida. Y ahora que había respondido su pregunta era momento de simplemente marcharse. Balbabamba le pidió al prota que por favor tuviese en cuenta sus palabras, ya que el mago estaba observando sus acciones. Por supuesto, tal comentario llamó la atención del prota, el cual le preguntaba al muro si acaso eso era verdad. Tae-san comenzaba a pensar si de verdad el mago que había creado el laberinto tenía curiosidad por todo lo que estaba sucediendo. El fantasma le dijo al prota que creía que simplemente tenía que descubrir todo esto poco a poco. Aunque bueno, solamente tenía que mirar las recompensas que había obtenido, a lo que el prota dijo que le parecía increíble. El prota terminó recibiendo un cinturón de piel de serpiente, el cual proporciona 10 puntos de fuerza y 15 de defensa. Un cinturón hecho de una serpiente desconocida que incluso podía derribar árboles. Hay una ventana del sistema que dice literalmente eso, que dice: el siguiente objeto son unos guantes especiales para la lucha, el cual proporciona 30 puntos de ataque. Unos guantes que a menudo utilizaba el dios de la batalla, y aunque se llamen así, el talento y el crecimiento son parte de los guantes. Observando esto y mientras se colocaba los guantes, Tae-san mencionaba que ojalá y empezaran a aparecer artefactos mágicos pronto. Un rato después, Tae-san comenzó a ascender por el laberinto, llegando a la habitación donde se encontraba aquel fantasma psicópata. Con aquella esencia en sus manos, comenzaba a reír como maníaco y mencionaba que finalmente lo tenía, por fin lo tenía en sus manos. Devorándose aquello, mencionaba que eso no podía contenerse más y tenía que comérselo ahora mismo. Observando lo que hacía el fantasma, Tae-san terminó activando su habilidad de reconocimiento. Tae-san comenzó a pensar que la energía inestable que se cernía sobre él se había establecido. El fantasma loco ahora llamó la atención del prota, le dijo al chico que ya casi estaban listos. Y esta vez la última se encontraba en el piso número 29, y en ese piso se encuentra un mundo oculto, y lo terminaría descubriendo cuando utilice eso que le iba a entregar en la sala del jefe. El sistema le notificaba a Tae-san que había aprendido la habilidad espiritual Sintonía Natural. Tae-san, observando al fantasma, comenzó a pensar que al principio era tan inestable, pero de alguna manera se sentía tranquilo, como si fuese un ser completamente diferente. El prota le preguntó al espíritu si acaso su búsqueda estaba llegando a su fin, preguntando qué se encontraba allí. El espíritu le dijo que son las raíces del árbol que sujeta la tierra. Y ahora que el chico lo sabe, ya casi se encontraba todo terminado. Mientras comenzaban a retirarse, el príncipe le preguntaba al prota si acaso no se sentía un poco incómodo, tenían que salir de allí rápidamente, mientras que el fantasma loco comenzaba a mencionar que lo había hecho mal. Hablando consigo mismo, se seguía respondiendo que estaba completamente de acuerdo. Luego de salir de allí, Tae-san le dijo al fantasma que antes de bajar tenían que buscar el equipo que habían dejado con el herrero. Un rato después, el prota ascendió nuevamente al piso 19, donde se encontraba la forja del herrero.
Mientras se encontraba trabajando, el herrero le dijo al prota que entonces había llegado finalmente, todo ahora se encontraba listo, y el material restante se había utilizado para fabricar esos zapatos. El sistema le notificó a Tarzán lo siguiente: zapatos hechos con el mineral del golem destinado a los espíritus. Fuerza ofensiva más 15 puntos, fuerza defensiva más 40 puntos, agilidad 30 puntos, velocidad de movimiento más 15% y velocidad de acción más 8%. La energía de los espíritus puede contenerse. Tarzán preguntaba si acaso podía contener la energía de los espíritus, preguntando si esto era verdad. El herrero le dijo al prota que literalmente podía darle la energía de los espíritus, y podía considerar que tenía el mismo efecto que el héroe cuando le dio el arma la última vez. A esos zapatos también se les dio ese mismo tipo de poder. Tarzán, observando esto, pensaba que si es la espada de un guerrero el rendimiento mejoraría enormemente. El herrero le dijo al prota que si obtenía energía espiritual tenía que traérsela, ya que lo haría por el prota. Ante esto, Tarzán le dijo que entonces no lo iba a hacer esperar, sacando aquel orbe de energía espiritual destacado. El chico le dijo al herrero que es una recompensa por haber acabado con un espíritu de alto nivel. Observando aquel objeto, el herrero le dijo al prota que su curiosidad se había resuelto. Le pidió al chico que lo esperara por un momento, ya que sin duda podría completarlo pronto, comenzando a acercarse a su forja para comenzar a reforzar aquel objeto. El sistema le notificó a Tarzán que ahora puede liberar todo lo que le estaba atando. Esta habilidad solamente puede utilizarse una vez al día. Tarzán, observando los zapatos, pensaba que esos zapatos tenían la habilidad para eliminar ciertas condiciones. Y además, el tiempo de reutilización también es un poco corto. ¿De verdad eran tan buenos? Inmediatamente el herrero llamó la atención del prota. Le dijo al chico que había pasado mucho tiempo desde que se divirtió tanto trabajando, pero aún así necesitaba que éste le pagara. Serían 3000 de oro. Tarzán comenzaba a pensar que para todo ese trabajo 3000 de oro le parecía bastante barato, y después de vender las recompensas que había obtenido mientras estaba bajando hasta el momento había acumulado bastante oro, por lo que pagar algo como eso no era para nada un desperdicio. Cambiando de escena y un rato después, el sistema le notificaba al prota que comenzaría la misión del piso 24, tenía que derrotar al jefe del piso 24, como recompensa básica obtendría el bastón de Baal, además de la recompensa secreta. Tarzán se encontraba acabando con los monstruos del piso 24, espíritus oscuros menores del laberinto. El prota comenzaba a mencionar que es hora de salir. En ese momento, el fantasma le dijo al prota que no podía arruinar la diversión, así que se escondería por un momento. En ese instante, Tarzán terminó activando su habilidad de reconocimiento, mientras que alguien le preguntaba al prota quién se encontraba allí. Tarzán le preguntó si acaso había salido. Tarzán se preguntó si nuevamente se trataba de los guías del pecado. Una persona le preguntaba al prota quién era, acaso se encontraba en el segundo nivel y cómo se atrevía a llegar hasta allí arrastrándose. El sistema nos muestra lo siguiente: Joria Arban, nivel 65. Acá hago una aclaración, los puntos de vida y la resistencia literalmente son los mismos, ya que la traducción cambió hace como unos 20 capítulos atrás, pero no lo había mencionado. Así que cuando digo resistencia y vida es prácticamente lo mismo, aunque ya tengo rato sin decir vida. Puntos de resistencia 3201, 3 puntos. Además, tenía un arma equipada que es una espada de quien se rindió. El guía del pecado le preguntó al prota si acaso era nuevo, añadiendo que los rangos aumentan gradualmente de acuerdo a la clase. Y además, los idiotas de arriba no pueden bajar sin permiso, preguntándole al prota si acaso no lo sabía. Pero justo en ese momento Tarzán terminó desenvainando una de sus espadas para bloquear de su camino a la espada de este chico. Tarzán, mientras apartaba la espada del chico, comenzó a pensar que hay una diferencia de 10 en sus niveles, pero no en su fuerza física. Y con esto pensó que el arduo trabajo había valido totalmente la pena. Le dijo al chico que lo lamentaba mucho, pero no es un guía del pecado. Aquel chico rápidamente se puso serio y le preguntaba al prota que entonces quién era. Y además no sabía cómo había llegado hasta allí, pero no lo dejaría pasar por alto, así que tenía que perecer tranquilamente lanzándose de frente a atacar al prota. Le haría sentir la diferencia que existía entre ambos, mientras que Tarzán se mantenía bastante calmado. Y tan solo con balancear su espada, Tarzán terminó desarmando al chico, el cual le preguntaba al prota qué era lo que estaba sucediendo. Enojado, observando cómo su espada estaba tumbada en el suelo, comenzaba a insultar al prota. Colocándose en guardia, le dijo a Tarzán que no tenía que pensar que ya había ganado, ya que la diferencia en equipamientos entre el piso 20 y el piso 30 es absoluta. Y con esto dicho, estaba seguro de que Tarzán no podía hacerle daño. El fantasma terminó apareciendo en ese momento y le preguntaba si acaso decía que no, añadiendo que ese chico era bastante confiado. El espíritu continuó mencionándole al chico que el prota tiene una habilidad increíble que traspasa la defensa física. Luego de realizar algunos ataques, el prota terminó infligiéndole al chico 225 puntos de daño y 67 puntos, mandando a volar al chico unos cuantos metros hacia atrás y haciendo que este último terminara colapsando luego de aquello. El chico le preguntaba al prota quién era este, nunca antes había escuchado de alguien como él. Tarzán le preguntó si acaso tenía amigos que habían desaparecido hace un tiempo, preguntándole si acaso había perecido. El chico se dio cuenta de lo que quería decir el prota, preguntando si acaso se refería a Jaeger, pero ¿de verdad esto era posible? Recordando a su compañero, le dijo al prota que esa era una mentira descarada. El prota le preguntaba al chico que qué era lo que pensaba que estaba haciendo su compañero hasta ahora.
El chico le dijo al prota que no podía subir ahora mismo, ya que había estado atrapado en el mismo piso durante muchísimo tiempo, y había escuchado que estuvo fuera por mucho tiempo para pasar por allí, pero no lo habían vuelto a ver desde hace muchísimo tiempo. El fantasma le dijo al prota que si acaso eso era posible y además es bastante lamentable, a lo que Tarzán le preguntó si acaso sabía algo al respecto. El fantasma le dijo al prota que cuando más se profundizaban, más capas irracionales terminaban apareciendo, como por ejemplo que se podía recorrer un planeta entero en tan solo una hora, como también enfrentarse a 3 enemigos del mismo nivel al mismo tiempo, o algo como acabar con un dragón utilizando un equipo básico. Hay capas muy especiales, aunque de cualquier forma esto no era importante. Le dijo al chico que entonces le iba a hacer una pregunta. El fantasma preguntó si todavía seguía con vida la sociedad de Grandenia, recordando por supuesto a la que resultó ser la causante de su propia desvivisión. El chico pareció un poco inseguro de responder, terminó agachando su cabeza y dijo que no había escuchado ninguna noticia de su desaparición, lo que podía significar que todavía existe. El fantasma le dijo que eso era suficiente, pues no creía que alguien como él pudiese saber más acerca de ese tema. El chico le dijo al prota que él tan solo iba a esperar una muerte pacífica después de todo esto. Por supuesto, Tarzán terminó acabando con su chico, causando que su nivel aumentara. Su poder espiritual se había activado, la fuerza aumentaba permanentemente en 26 puntos, la agilidad en 24, la inteligencia en 22, la resistencia en 120 y además tenía 22 puntos de maná adicional. Luego de esto, Tarzán terminó llamando su ventana del sistema. El sistema mostraba la información del prota, ya tenía rato que no la decía, así que vamos a actualizarla. Nivel del prota 56, escudo 292 puntos, fuerza 3460 puntos, maná 652 puntos, arma 41 puntos, potencia 1145 puntos, inteligencia 812 puntos, destreza 984 puntos, poder de ataque adicional 145 puntos y defensa adicional 172 puntos. El fantasma, luego de observar esto, le dijo al prota que esas cifras son verdaderamente ridículas. Para empezar, no tenía sentido que el prota tuviese esas estadísticas y resistencia cuando todavía se encontraba en el nivel 56. ¿Y acaso no valía la pena verlos si bajaban un poco más a las profundidades? Tarzán le dijo al fantasma que primero tenían que seguir bajando, ya que tenía que volverse mucho más fuerte, recordando todo lo que había sucedido en su vida anterior. Tarzán solamente se encontraba pensando que por supuesto lo tenía que hacer para cambiar el futuro. En otro sitio, una de las gemas que vimos anteriormente terminó destruyéndose inmediatamente. Alguien mencionaba que Horian había perecido. Los guías del pecado comenzaron a reunirse todos. Alguien preguntaba que qué era lo que estaba pasando. ¿Acaso había intentado ir al piso 31? Otra persona preguntó si acaso no era porque los guías del cuarto nivel lo habían acabado. El que sujetaba el cristal mencionaba que no, ya que Horian terminó pereciendo en el piso número 24. Y era esa misma la razón por la cual los había llamado a todos para que se reunieran. Uno de los presentes preguntaba si acaso por casualidad había sido el tipo que había acabado con Jaegal hace tiempo. El tipo que era acompañado por el fantasma de un héroe. El tipo les dijo a los presentes que Jaegal había subido al piso 20 y terminó pereciendo. Pero esa persona también terminó pereciendo junto a él, ¿o acaso no era así? Los demás presentes mencionaban que así había sido, aún así les parecía extraño. El chico de antes dijo que si es él, entonces ¿qué pasaría si aquella información resultaba ser falsa? Al mismo tiempo, en otro sitio vemos como el prota se encontraba descendiendo bastante serio hacia el piso número 25. Hasta acá el capítulo de hoy. Recuerden que mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.